Cuna de Haces presenta Adolfo Celli, el alemán. Editorial Matasuri. Cuna de Haces presenta. En tiempos de vendavales y mareas que buscan monetizar sentimientos, pasiones o sueños, los héroes de latón se van cayendo uno a uno. Newell's Old Boys es tan grande que resiste, aún hoy, mayo 2019, abusos que a otras instituciones las hizo desaparecer. Lejanos en el tiempo, entre ruinas de recuerdos olvidados, quedan los nombres de listas conformadas por leprosos que batallaron durante añares en contra de los intereses caballeriles anti-Newells. Personalidades de la talla de Víctor Heitz, Hermenegildo Ivanzit, Humberto Semino, Faustino González, Atilio Badalini, Carlos Colombres, Manuel Lito González, Deolindo Barcelone, Vicente Pomponio, Isidoro Bourguignon o Adolfo Celli, el querido alemán, as de gramilla y tamango. Ellos fueron los encargados de llevar a Newell's Old Boys a lo más alto, a festejar campeonatos, a rumbear en exitosas giras por el exterior, a ser incluido en el torneo porteño de AFA, o a ser considerado en el bloque de los clubes denominados grandes en mayo de 1943 tras la obtención del título internacional de la Copa de Oro. Es mentira que para ser de Newell sí o sí tenés que haber nacido en el club. Adolfo Celli es un clarísimo ejemplo de ello. El alemán llegó al club y nunca más se fue. Según Hipólito Mario Parodi, los duendes que habitan el Parque Independencia siguen correteando entre los árboles en busca de su sonrisa amiga, de sus gritos, de su incondicionalidad por Newell's Old Boys. Apenas una placa que se diluye año a año en las paredes de la tribuna que da al Palomar recuerda su paso por el club. Escaso quizás. Seguimos en deuda con Adolfo Celli. El olvido injusto se vuelve uno de los peores crímenes. Spector, mayo 2019, Club Atlético Newell's Old Boys, Rosario. Idea, investigación, realización, redacción y difusión, Cuna de Haces. El presente trabajo habría sido imposible de realizar sin el aporte constante de Biblioteca Digital y Móvil de la Peña Newell's Old Boys Villa Gobernador Galvez y su programa radial Necesidad Extrema, Eduardo, de Historia del Más Popular, Carlos y Martín, de Newell el Museo, Oscar, de Alma Leprosa en San Miguel, programa radial El Grito Sagrado y su portal Pionero del Fútbol, Gracias Mauro, Pablo Anone y Ariel Newell, Eva, de la Barra del Coloso, Oscar Aguirre, del Chueco Charrúa, Rubén y Carlos, de Por Eso Soy, programa popular de Carcarañá, Alejandro Beati para elrojinegro.com. Gracias a El Aguante Rojinegro por tener en consideración a Cuna de Haces. Saludo leproso a todos los medios partidarios del Club Atlético Newell's Old Boys. Saludo colosal para todos los que hacen posible que La Lepra TV salga al aire todos los fines de semana. Agradecimiento especial para las cuentas de Twitter: Viejos Estadios, Pies de Calumín, Centrojaz, Luciano Chain, El Dani 1887, Historia del Fútbol Rosarino, Museo CC, Huracán Retro, Pablo Ciulini. El material fotográfico pertenece a Revista El Gráfico, Revista Atlántida, Revista Caras y Caretas, Revista Fray Mocho, Gentileza Archivo Blog Newell el Museo, Gentileza Archivo Departamento de Cultura del Club Atlético Newell's Old Boys y su equipo de investigación histórica, Enciclopedia Historia del Fútbol Argentino, Editorial Eiffel, Rosario Fútbol y Recuerdos, Oscar Ongay. Las investigaciones hacelas vos. No te dejes engañar, no dejes que te la cuenten. Cuna de Haces es un espacio anti-Wikipedia. Adolfo Celli nació el 31 de diciembre de 1896 en la ciudad de Santa Fe. Llama la atención que en su libro Minuto 91, Fútbol, lo que no se ve, Hipólito Mario Parodi haya omitido que el alemán, siendo un infante, colaboró en la fundación del Club Atlético Colón de Santa Fe. Si tan trascendental fue su participación, es sumamente curioso la omisión de este detalle, y más llamativo aún es que Adolfo Celli eligiera precisamente al Club Atlético Newell's Old Boys como su casa, al igual que Atilio Badalini. ¿Hipólito Mario Parodi omitió adrede referenciar estos acontecimientos? No lo sabemos.
También es curioso que hoy ya no mencionan los cambios de color de la divisa de aquel club, ni la compra de casacas rojinegras que realizaban en la ciudad de Rosario. Pero bueno, esa es otra discusión. Adolfo Celli llegó a Newell en 1917. Provenía del Club Gimnasia y Esgrima Rosario. Por los próximos 50 años siguió ligado al club, trabajando, dando una mano, elaborando informes futbolísticos y colaborando en lo que hiciera falta. Gran back, sí, lepra. En aquellos días se jugaba con dos defensores, temperamental y aguerrido, de buen juego aéreo. La difícil tarea que debía cumplir el alemán era cubrir todo el área, relevando al centro half y cubriendo los espacios que dejaba el otro back. Voz autorizada, orden, mando, gran personalidad para no sucumbir ante los embates rivales. Temple para liderar a sus compañeros. Funciones del back derecho en las que Adolfo Celli sobresalía. Poseía una firmeza defensiva envidiable y traumática para los delanteros que lo padecían. Llegó al club junto a su hermano Ernesto. Compartieron filas con los hermanos Libonati, Julio, crack de la cuarta de Newell, y Humberto, que llegaría a Newell en 1920, y Atilio Badalini, grandes potencias del ataque ofensivo. En su segundo torneo en Newell obtuvieron la Copa Vila 1918, cortando la efímera moda de Talleres, Argentine Railway, que había ganado las últimas. Curiosamente, en 1917, un dirigente de Gimnasia y Esgrima Rosario acusó a los hermanos Celli y a Atilio Badalini de ser profesionales. Acusación infame que derivó en la inhibición de Ernesto y Badalini por todo el año 1917. Rápidamente sus nombres se ganaron el favor y fervor popular, obviamente de la legión newellista en aquel entonces, en que los ídolos no se fabricaban interesadamente, sino que surgían simplemente por propia gravitación, porque con sus talentos y sus ganas y vergüenza y amor por la divisa, se ubicaban al frente de la sana admiración popular que, como siempre cuando elige a sus ídolos, no se equivoca nunca. El alemán Celli llegó a los 20 años a Newell. Tenía un físico privilegiado, humilde y con estirpe trabajadora. Defendía con orgullo y mucho amor la camiseta que llevaba puesta. Todo eso, más el legado de triunfar, solo triunfar, lo llevaron a conseguir todo lo que se propuso a nivel deportivo. Tenía el sentido de pertenencia marcado a fuego. El único tanto que le marcó al rival de toda la vida fue de visitante y en el último minuto de juego, para darle el empate sobre la hora. Algo que representa al 100% a su persona. Jamás se dio por vencido en ninguna ocasión. Adolfo Celli cumplió 123 partidos para la lepra. Conquistó 8 goles y logró 4 títulos. Obtuvo la Copa Vila 1918, 1921, 1922 y la Copa Ibarguren, título nacional, 1921. Su participación fue fundamental en la selección argentina para la obtención del Sudamericano 1921, compartiendo saga con Florindo Bearzotti. Desde su llegada a Newell participó en innumerables contiendas de la selección rosarina frente a los porteños, uruguayos y combinados internacionales. Disputó su último partido oficial el 2 de octubre de 1924 con la selección argentina frente a Uruguay. Un partido que quedó grabado en el vivo recuerdo por muchos años. Escribió Borocotó en septiembre de 1942, cuando el viejo estadio de Sportivo Barracas era demolido y desguazado. Fuera del resultado, otras razones influyeron para que ese match fuera memorable. En primer lugar, que jugaba aquí por vez primera un team campeón olímpico. Eso ya de por sí hubiera bastado para hacer perdurable el recuerdo, pero hay detalles importantísimos. En ese match, y antes de finalizar el primer tiempo, Adolfo Celli se fracturó una pierna, tibia y peroné. Entró Vidoglio a reemplazarlo y fue el día de su consagración. En ese partido, Onsari marcó un gol directo de córner. Días antes se había aceptado internacionalmente que era válido el gol directo de tiro de esquina sin que nadie tocara la pelota. El referí uruguayo Ricardo Ballarino, que dirigió el encuentro, puso aquí en vigencia la modificación mencionada y de ahí viene la denominación de gol olímpico al directo de córner. El partido debió jugarse un 28 de septiembre, pero fue tal la afluencia de público que penetró a la cancha limitándola. Por esas circunstancias se suspendió el juego a los pocos minutos y se disputó el lance 4 días después, colocándose entonces un alambrado en torno al fil. Por eso al alambrado que ahora circunda los campos de juego se lo llama olímpico. Ya ven cuántas cosas, además de la importancia del partido y el resultado favorable para los nuestros, determinaron que nunca se olvidara ese estadio.
Precisamente en la vieja cancha del Club Sportivo Barracas de Buenos Aires y en un partido internacional contra los uruguayos, sufrió una gravísima y definitiva lesión que lo borró para siempre de las lides en aquel suceso desgraciado, que le significó su más triste despedida, de broncas y esperanzas. A partir de ese ingrato momento, la alfombra vegetal de tantos estadios que empezaron a añorarlo, dejaron de recibir el riego que el sudor generoso del alemán ofrendaba sin concesiones a partir de su físico privilegiado, el que era impulsado desde muy adentro por la acción inclaudicable de un motor asombroso, que en su caso tenía forma de noble corazón. Hacia finales de los 1920 y hasta 1932, Adolfo Celli era representante del Club Atlético Newell's Old Boys en la capital federal, tarea que durante añares, algunos años después, realizó Manuel Lito González hasta mediados de la década de 1950. Entre 1933 y 1937, Adolfo Celli se inició como entrenador en el querido Newell. Obtuvo los títulos 1933, 34 y 35, consiguiendo la gran consagración del tricampeonato rosarino enfrentando al clásico rival en la anteúltima fecha del torneo. Pero al club no llegó únicamente como entrenador. Desde esos primeros años de la década de los 30, llevó adelante un ambicioso proyecto de captación y formación de jugadores nunca visto en el interior del país, precursor fundamental en lo que años más tarde sería el proyecto de Jorge Grifa en inferiores. Durante 35 años no hubo rincón del territorio nacional donde se disputara fútbol del que el alemán no tuviera un enlace o conocimiento de la situación. Al club llegaron infinidad de cracks de las ligas regionales. Muchos de ellos se instalaban en la pensión, otros entrenaban entre los árboles del Parque Independencia y regresaban a sus casas. Por ejemplo, Jorge Grifa en los años 1950 estaba autorizado a viajar en la semana a su casa en Casilda. 50 kilómetros de Rosario, pero sin los medios de hoy en día. Grifa corría el tren que lo sacaba de Rosario, hacía dedo en la ruta, viajaba en camiones tapado con una manta y cuando llegaba a las afueras de Casilda, corría 20 cuadras hasta su casa, siempre con el bolsito al hombro. Escuela, deporte, entrenamiento, Newell's Old Boys y el sueño concreto de llegar. El club fue el escalón para triunfar en la selección y Buenos Aires. Los baluartes del interior postergado, en una lista de cracks que sería engorrosa de elaborar por omisiones o descuidos, integrada por Eduardo Gómez, Gabino Ballesteros, José Próspero Fabrini, Ángel Peruca, Mario Morozano, Juan Carlos Sobrero, Luis Heredia, Mariano Sánchez, Néstor Gili, René Pontoni, José Cantelli, Juan Ferreira, Juan Honores, Julio Elías Musimesi, Juan Carlos Colman, Ubaldo Faina, Francisco Lombardo, Elgel Alarcón, Ares Casparián, Orlando Peloso, Roberto Puisegur, Juan Armando Benavides, Raúl Contini, Raúl Oscar Belén, Roberto Roche, José Yudica, Jorge Grifa, Roberto Pupo, Vladimiro Tarnaski, Anacleto Peano, Federico Sacchi, Mario Zucca, Alfredo Gironacci. Estos son los cracks que primero vienen a la mente del fútbol rosarino que triunfaron en Newell's Old Boys, la selección y en los clubes de Buenos Aires. Todos ellos son fruto de la laboriosa tarea de Adolfo Celli, fundamental en la formación de cada uno de ellos, alimentando el sueño, pregonando su dedicación, repitiendo y gritando sus conceptos una y otra vez hasta que fueran adquiridos. Gritón, incansablemente gritón. Sus voces de mando llegaban al jugador antes que la pelota, indicándoles qué debía hacer, y lo hacía. Hace unos pocos años, conversando con Pontoni, entrañable e inolvidable amigo y camarada del servicio militar, pero con más valor para la cita, extraordinario jugador y uno de los ídolos eternos de la afición rojinegra, recordando sus mejores años de futbolista entre los que rescataba, con cariño y emoción, los de su paso por nuestro club, melancólicamente me decía: después que dejé Newell, San Lorenzo de Almagro, selección nacional, Colombia, giras, no había partido, cualquiera fuera su importancia y en los momentos decisivos que jugaba mi participación e intentaba una jugada personal que dejara de recordar los gritos al mando del alemán, machacando en mis oídos, aunque su presencia en el recuerdo y en mi interior apareciera fugaz, muy fugaz pero infaltablemente. Y así pasó el tiempo y así lo recuerdo, cerca mío así como era, gritón,
terriblemente gritón, desapacible, nervioso, y aquí sonreía y empleando otros términos agregaba, a veces maleducado, muy maleducado. Pero cuánto sabía el gordo y cuántas enseñanzas nos dejó a tantos que soñamos con llegar. Estoy seguro que cuando muera, allá cerca de San Pedro, seguirá en la suya, gesticulando y gritando, siempre gritando. René también era ocurrente y sutil. Este era un texto de Minuto 91, Fútbol lo que no se ve, de Hipólito Mario Parodi. Dirigió el primer equipo en diversas oportunidades tras el ingreso a los torneos AFA en 1939. En épocas tranquilas, peleando arriba y poniendo el lomo cuando la cosa venía fulera. Períodos 1940-43, 1946-47, 1953, 1958, 1961-62 y 1965. Por torneos de AFA cumplió 260 partidos como entrenador, sumando el periodo 1933 a 1937, más las copas, estamos seguros que supera los 350 partidos. Con esta marca es el entrenador que más partidos dirigió el querido Newell. Tras el buen torneo 1931-9, Newell cae un poco en rendimientos. El recambio necesario viene de la mano del alemán y no defrauda. Buen torneo 1940 y lo mejor está reservado para 1941. Desde Santa Fe llevan René Pontoni, formidable center forward de todos los tiempos, y José Cantelli, temible goleador del torneo de ese año con 31 goles. También llega al parque Juan Honores, exquisito guardavalla de la selección peruana de fútbol. El debut fue auspicioso, 5-1 a San Lorenzo en el parque en la primera fecha, 2-1 frente a River en Núñez y 3-2 en la tercera fecha en el parque frente a Boca. Un equipo que fue creciendo con el correr de las fechas, consolidando en primera división a Juan Carlos Obrero, un back potente, peleador con temple para soportar los embates contrarios. A su lado el potencial de Néstor Gili funcionaba de maravillas. Y en el medio, el gran Ángel Peruca demostraba en cada partido el poder en su marca, la inteligencia en el juego asociado con los de arriba y la simpleza de trasladar el balón con el semblante levantado, como si lo llevara atado en sus pies. Por aquellos días, los horribles arbitrajes localistas exterminaban toda ilusión para con los equipos fuera del círculo favorito comercial de Buenos Aires, más aún estando fuera del radio de los 60 kilómetros. Así y todo, Newell no se achicó y dio pelea en todas las canchas, haciendo que el viaje a Rosario fuera una penuria para los rivales. En la fecha 13 obtuvo el triunfo de visitante en el Clásico de la Ciudad por 1-0 con gol de René Pontoni. En la segunda rueda, el 12 de octubre, por la fecha 28, le propinó un rotundo 5-0 que condenó a esa escuadra al descenso de categoría. Ese día a Cantelli le anularon 2 goles. Mario Monosano clavó uno de sus 3 goles con la mano y Newell selló la máxima goleada en el derbi rosarino desde el ingreso a AFA. Gran tercer puesto para Newell en el torneo 1941. En 1942 el Newell de Adolfo Celli siguió sorprendiendo a los reporteros porteños que creyeron que los triunfos eran pasajeros. Este año los jugadores leprosos comenzaron a hacer costumbre en el 11 titular del combinado nacional. Cabe remarcar que debido al conflicto bélico no se realizaron mundiales entre los años 1938 y 1950. El favoritismo arbitral volvió a aguar los intentos de Newell. Eran llamativos y a falta de transmisiones como se acostumbraba hoy en día, los groseros fallos quedaban en la anécdota de algún memorioso o en un pequeño destacado de periodístico. En el verano de 1943, previo al inicio del torneo, Newell's Old Boys fue convocado a disputar una nueva edición del torneo internacional nocturno, la Copa de Oro o Torneo de los Grandes, donde pudo demostrar todo su potencial y poderío de aquellos días. Debut y derrota frente a Independiente el 16 de enero. La segunda fecha debía jugarse en Buenos Aires el 28, pero debido al fuerte temporal y lluvias, el partido se postergó hasta el 4 de febrero. El 30 de enero, Newell recibe en el Parque Nacional de Uruguay y le propina una goleada 4-0 con un gol de Mario Morosano y los 3 restantes de René Pontoni. Inyección anímica para disputar el adeudado de la segunda fecha frente a Racing Club. El 4 de febrero, en el viejo estadio de San Lorenzo, Newell's Old Boys, tras ir perdiendo 2-1 en el primer tiempo, aprovechó una ráfaga letal y lo dio vuelta 5-3 en el complemento. La cuarta fecha se disputó el 6 de febrero frente a Huracán en Parque Patricios.
Con 2 goles de Pontoni y otro de Kammer, Newell logró el tercer triunfo, esta vez por 3-1. Acomodado en la vanguardia de las posiciones, la quinta fecha era una prueba difícil en el parque frente a Boca Juniors. Con el clásico circo de operadores, arribó la escuadra porteña a Rosario. Gran partido de la Lepra, no tan lucido como los que venía teniendo en el certamen internacional, pero importante desde el resultado para fortalecerse arriba de la tabla. Tras un primer tiempo parejo, que culminó 1-1 con gol de Ferreira, en el segundo la diferencia fue mínima, y hacia el final del encuentro José Cantelli logró el gol de la victoria. La sexta fecha, Newell la disputó en el Estadio Centenario de Montevideo, frente a Peñarol. El 21 de febrero se disputó uno de esos encuentros en que los aficionados vibran con el deleite del espectáculo deportivo y la lluvia de goles. Gran encuentro de Newell's Old Boys de Adolfo Celli, que registra para los anales del fútbol rosarino uno de los mejores exponentes de clase, vigor, virtud y predisposición al deporte. No olvidemos la hostilidad característica de los enfrentamientos del fútbol rioplatense. Ese día, en el centenario, la Lepra salió a la cancha con Honores, Gili y Sobrero, Carlucci, Reynoso y Peruca, Kammer, Scliar, Pontoni, Humberto Fiore y Ferreira.
A pesar del recambio en el quinteto ofensivo, Newell conseguía consolidarse partido tras partido, soltando sus líneas y desplegando un fútbol de alto vuelo que arrancaba desde la solvencia del quite en el fondo, pasaba por la sapiencia de Peruca en el medio y con Pontoni arriba en el área rival, los contrarios comenzaban a temblar. En los primeros minutos del encuentro, desde los cuatro costados del estadio, comenzaron a escucharse aplausos de aprobación al formidable equipo rosarino. Llegando a los 15 minutos, los aficionados uruguayos ya habían ovacionado en gesto de aprobación el fútbol practicado por los visitantes. En reiteradas ocasiones ovacionaron al conjunto de Newell. A los 33 minutos Ferreira anota el primer tanto y a los 44 Pontoni sella el 2-0. El segundo tiempo reservaba las típicas emociones en esta clase de gestas. Peñarol fue llevando el partido hacia el área rival y a los 56 minutos logra empatar 2-2. Tras una buena combinación, Liserman a los 81 alcanza el 3-2 para el local. Impensado en el primer tiempo, pero Newell no cayó y faltando 5 minutos para el final, tras un remate de Kammer que dio en el travesaño, Pontoni alcanza a empujarla a la red. 3-3 final. El 28 de febrero, Newell viaja a Buenos Aires a disputar su último encuentro del certamen frente a San Lorenzo en cancha de Chacarita Junior. Al minuto Kammer y a los 50 minutos Morozano anotaron los goles leprosos para el triunfo 2-1. A la salida, los aficionados leprosos, eufóricos por el triunfo, salieron en caravana haciendo sonar bocinas, las cornetas de los camiones y gritos ensordecedores. Cuestión que debe haber alterado los ánimos de los locales que comenzaron a apedrear a los móviles y continuaron arremetiendo contra el escuadrón que los frenó a tiempo. 2 días más tarde, el triunfo de Independiente frente a Boca Juniors estableció a Newell's Old Boys campeón internacional de la Copa de Oro 1943, el torneo de los grandes. El torneo 1943 no fue de los mejores. Altibajos en los resultados, sumado al bajón en algunos jugadores, lo alejaron de los primeros puestos de la tabla. En abril de 1944, Adolfo Celli renuncia a la primera y continuaría su trabajo en las inferiores leprosas. Es reemplazado por otra gloria de Newell, Alfonso Grenón, y en junio se sumaría a la dirección técnica la gloria internacional de Paraguay, Manuel Fleitas Solich. En 1945, la cuarta especial en Rosarina se consagra con pibes que comenzaban a asomar. Uno de ellos, la garra de Saladillo, Ubaldo Faina. Faina llegó al club de la mano del alemán y fue convirtiéndose en uno de los grandes exponentes del proyecto Celli en Newell's Old Boys. Un center half envidiable para defender, temible en el ataque, aguerrido para jugar en la línea defensiva y de gran distribución en los inicios de los ataques. El tiempo le tendría reservado grandes momentos vividos con la gloriosa casaca de Newell's Old Boys y establecería un gran idilio con la afición leprosa, que extrañaba horrores cuando Faina se asentaba. Y que quede claro, reemplazar a una gloria y crack del fútbol como Ángel Peruca está reservado para los grandes, y a Faina no le temblaron las piernas ni se apichonó. Ahí está el secreto del trabajo formativo de Adolfo Celli. En los años 1980, Elger Poelo Alarcón, oriundo del Chaco, dedicó un sentido pasaje al alemán en su libro. Hasta los 16 años solo había sido una promesa como defensor, y la visión de este hombre me convirtió en lo que sería toda mi vida, y para lo que realmente estaba capacitado, un eficaz goleador. En 1945 llegué a Newell's Old Boys de Rosario, a practicar en su tercera división, que en esos tiempos jugaba de preliminar de las primeras y estaban integradas por jugadores de hasta 20 años como límite de edad. Eran verdaderos semilleros de crack, porque la mayoría pasaban de allí directamente a la primera. En esa división y en Newell estaba como entrenador, director técnico, padre, dueño y amo y señor el querido, temido y recordado alemán Adolfo Celli, quien de joven había sido eficaz zaguero rojinegro y en un partido internacional sufrió la fractura en una pierna, lo que lo alejó de la práctica activa, pero no de las canchas y el fútbol. Siguió ligado por el resto de su vida al Club del Parque Independencia, donde formó equipos campeones y muchos jugadores, entre los cuales tuve la suerte de contarme. El alemán era tan fanático que una vez que se cortó la palma de la mano accidentalmente con un trozo de vidrio, y mientras estábamos en los vestuarios listos para salir a jugar, vimos que la sangre que le brotaba de la herida era de 2 colores, negra del lado izquierdo y roja de la derecha. Jejeje.
Él me enseñó la mejor manera de colocarme en el área para recibir los centros y pases de mis compañeros. Aprovechar mi velocidad natural, porque yo jugaba a 60 km por hora en una época en que todos jugaban a 40, y tocar de primera porque yo no era hábil en el manejo y traslado del balón. El alemán me dio todas las herramientas para ser un buen goleador, porque me quería y yo también a él. Creo que era el único que no le tenía temor. Este era un texto extraído de Fútbol, yo te agradezco, de Edgar Poleo Alarcón. Para el torneo 1946, Adolfo Celli vuelve a hacerse cargo de la primera división, pero también comandaba el gran equipo de tercera división en el preliminar. Los altibajos de la primera lo dejaron a mitad de tabla, costaba hacer pie fuera de Rosario y los reemplazos del quinteto ofensivo no rendían como era esperado. Y claro, tenían la sencilla tarea de reemplazar a Pontoni, Morosano y Cantelli. Pero comenzaron a asomar pibes de la tercera en el primer equipo. Edgar Alarcón y Ramón Moyano fueron peleando por un lugar. En la fecha 25 del torneo 1946 sucedió un hecho insólito en el estadio del Parque cuando el árbitro Cosio anuló el tercer gol del Newell luego de ir perdiendo 2-0. En la batahola de reclamos contra el juez, los jugadores de San Lorenzo apuraron la salida y de ahí surgió el tercero de la visita. Los ánimos en la tribuna se desesperaron y la afición leprosa comenzó a invadir el campo de juego. Algunos jugadores de San Lorenzo recibieron golpes y fueron increpados por el tumulto enfurecido. Fue Ángel Peruca, un tipo respetado por todos, quien con su humanidad protegió a sus colegas y propinó algunas trompadas a los alterados aficionados. El árbitro Cosio logró escapar del estadio por un hueco que lo llevaba al Parque Independencia. Pero la turba lo alcanzó y cuando lo golpeaban exageradamente se escuchó entre el tumulto: ¡a colgarlo! Cuentan que llegó a verse un cinto pendiendo de uno de los árboles del parque. Casualmente 3 conscriptos pasaban por el lugar y resguardaron la integridad del juez, que fue conducido al Hospital Británico de Rosario, en el que permaneció internado unos días. El Tribunal de Disciplina reconoció la honorable actitud del jugador Ángel Peruca, que ese día no jugó y se encontraba en el campo como auxiliar de la primera de Newell. En cuanto al torneo de tercera división, el Newell's Old Boys de Adolfo Celli alcanzó la instancia final a disputarse contra el poderoso River Plate. El primer encuentro se disputó el 29 de diciembre de 1946 en cancha del clásico rival en Rosario. Newell salió a la cancha con Feliciani, Molinari y Casparian, Latini, Faina y Gutiérrez, Giosa, Gabriel, Alarcón, Toledo y Moyano. Partidazo de la Lepra que con 2 goles de Alarcón y otro de Moyano propinó un contundente 3-0. La segunda final se jugó el 9 de enero de 1947 en el viejo estadio de San Lorenzo. La Lepra presentó al mismo 11 titular. En un partido parejo que terminó 0-0, fueron a suplementario. A los 3 minutos River convirtió el único gol. La tercera final se disputó el 30 de enero de 1947, esta vez en cancha de Independiente. Newell salió al campo con los mismos 11, salvo el obligado cambio de Pauliani por Moyano, porque había sido expulsado en el encuentro anterior. En un nuevo encuentro reñido a los 30 minutos del primer tiempo, Edgar Alarcón convirtió el único tanto. Le hizo pasar la pelota por encima de la cabeza al arquero Carrizo, la futura gloria de la portería de Núñez y gran figura del encuentro. Alarcón terminó siendo el goleador del campeonato de tercera división 1946 con 29 goles. Si habrá sido importante el gol que cuando volvimos a Rosario en tren nos esperaban en Rosario Norte miles de personas. Cuando bajé me levantaron en anda y me llevaron así hasta la vieja secretaría de Newell en calle San Lorenzo al 1000, agregó el delantero Edgar Alarcón, que poco después debutaría en primera. Este era un texto extraído de Edgar Alarcón, el oportunista leproso del área. El 27 de abril de 1947, tras la tercera fecha del torneo, Adolfo Celli renuncia a la primera división. En su reemplazo asume interinamente Isidoro Burguiñón, ex compañero del alemán en el primer equipo de Newell en los años 1920. El 30 de mayo llegó a Rosario el entrenador escocés William Russell. El 3 de junio se hizo cargo del primer equipo. En 1953, tras uno de los peores arranques del torneo, Adolfo Celli vuelve a hacerse cargo de la primera división para zafar del descenso. En la última fecha lo logra y evita la pérdida de la categoría por gol average, promedio de gol con Estudiantes de La Plata. En 1958 vuelve a tomar las riendas del equipo también para pelear por no descender y lo vuelve a lograr.
Por aquellos días de finales de los años 1950 llegó al parque Federico Sacchi desde Tiro Federal. El alemán no pasó desapercibido en su vida futbolística y así lo recordó en el programa radial El Grito Sagrado. Adolfo Celli era conocedor, muy inteligente, a su manera muy inteligente. Aparte de una manera de hablar muy clarita, muy entendible. Comparándolo con Martínez Carbonell, en cuanto a dialéctica era distinto, tenía más calle, era más entendible. En ese tiempo capaz no estábamos tan preparados, algunos por su manera de vivir, por haber crecido en un barrio pobre, donde había muchos conventillos. En esa época yo pertenecía a un conventillo, pero a Celli se le entendía mucho, explicaba muy bien, y los partidos los sabía ver, y además buena persona. El rosarino tiene mucho de barrio. En todos los barrios había un torneo y el jugador rosarino siempre resaltó por lo habilidoso, a veces empalagoso. Es lo que me decía Celli. No tanto, querido, no te la lleves a casa, no la lleves de acá para allá, hacela más corta, más rápida, más práctica. La tenía clara Celli, a mí me quedaron esas palabras. Texto extraído de la antipática obligación de ser sinceros, El Grito Sagrado Radio. Adolfo Celli y Pedro Sea. En aquella fatídica tarde del 2 de octubre de 1924, los hermanos Celli jugaron juntos por última vez en un lance internacional. Adolfo Celli fue al encuentro de Sea, quien disparó al arco. El alemán salvó el gol, pero la dura entrada provocó la fractura de su pierna. Crisis de nervios. Bearzotti y Onsari se desvanecen ante tan lamentable episodio. La afición argentina quiere ingresar al field. Roldán escribió en sus notas: momento patético. Enternécese la muchedumbre. Celli es llevado a los vestuarios luego de las primeras curas, de ahí directo al Hospital Británico, donde estuvo internado hasta diciembre. A los pocos días recibe la visita de sus compañeros de selección, entre ellos Américo Tesoriere, Gavino Sosa, Florindo Bearzotti y el japonés Kanichi Hanai, histórico masajista de Boca Juniors y la selección nacional. Desde aquella tarde el público alimentó un run-run diciendo que Sea y Celli estaban distanciados. Fue el propio alemán el encargado de calmar las aguas en una radio de Montevideo. Y una tarde de fútbol en el Parque Independencia, en el Club Atlético Newell's Old Boys, la casa del alemán, Pedro Sea y Adolfo Celli volvieron a encontrarse y se fundieron en un abrazo, al que la gente respondió con aplausos y ovación para las glorias del fútbol rioplatense. Es en 1960 que se produce el único descenso de categoría de Newell's Old Boys, tras una pésima segunda rueda de campeonato. En 1961, José Curti asumió como entrenador con el objetivo primordial de retornar a la primera división. Las incorporaciones brasileñas del medio hacia arriba le dieron aire al equipo para soportar un torneo muy reñido con la costumbre del todos atrás. Así y todo, promediando el torneo de ascenso 1961, Newell estaba ahí, pero no liderándolo. Quien había invertido una fortuna era el Quilmes Athletic Club, que contaba con el poder a favor, léase dinero de la cervecería y el municipio del sur, en los despachos de Viamonte al 1300. En septiembre de 1961 llega al país el Santos de Pelé y dispone un partido a jugarse en Rosario en el parque frente a Newell. El domingo 1 de octubre, Adolfo Celli salió como entrenador de la Lepra. Gran fiesta de fútbol y empate 1-1. 10 días más tarde y en medio del torneo, el alemán se hace cargo del primer equipo con el ferviente objetivo de conseguir el ansiado ascenso. Tarea difícil, pero que Celli aceptó para jugarse el propio cuero antes que resignarse a claudicar sin intentarlo. Soberbia reacción del equipo. En 9 partidos obtuvo 8 triunfos, incluido el baile 3-0 al mismísimo líder del torneo, Quilmes Athletic Club. En la última fecha, Newell le ganó 2-0 a Deportivo Morón y Nueva Chicago doblegó a Quilmes. Con estos resultados, Newell pasaba a los cerveceros por un punto y se consagraba campeón, obteniendo el legítimo ascenso a Primera División. En febrero de 1962 comenzaron los rumores y las reuniones secretas del Consejo de AFA. En menos de 20 días desde el Tribunal de Penas de AFA se consumó la injusticia más grande en la historia del fútbol argentino. Con declaraciones fundadas en sospechas, con testigos dudosos y sin la confirmación de lo sucedido, desde AFA le quitaron el ascenso a Newell, le descontaron 10 puntos y consideraron campeón a Quilmes Athletic Club. La causa fue supuesta incentivación a jugadores de excursionistas, cuando el plantel de ese club declaró que la única vez que recibieron dinero fue precisamente luego de haberle ganado a Newell's Old Boys.
Tras unos escasos partidos en 1962, el alemán decidió dar un paso al costado y continuar colaborando con los infinitos informes de jugadores de todo el país que llegaban a las oficinas del Club del Parque. En 1973 tiene un paso como entrenador de Central Córdoba de Rosario. También en 1963, el exentrenador José Curti obtuvo respuestas favorables a sus acciones legales iniciadas contra la AFA. En 1962 lo habían suspendido para dirigir por 3 años. El inminente resultado favorable para con el Club Atlético Newell's Old Boys, que también había iniciado acciones legales contra la AFA por la supuesta incentivación, jamás comprobada, hizo recular a la AFA. A inicios de 1964, antes de ser derrotada en los tribunales, la AFA se retracta. Solicita al Club Atlético Newell's Old Boys que retire los cargos en su contra y a cambio de no volver a realizar el mismo reclamo, la AFA devuelve el ascenso que Newell había conseguido en cancha en 1961. De esta manera se da por concluido el largo litigio del club contra la entidad madre del fútbol argentino, que en una operación injusta y desmedida se volcó en contra de los clubes de fuera del radio de los 60 kilómetros. En marzo de 1964 queda cerrado el caso Newell. En 1965, a Newell le venía el difícil compromiso de remontar los malos resultados del año anterior. Con un pie en Brasil, Raúl Oscar La Bruja Belén recibe un llamado casi de madrugada. Era Hipólito Mario Parodi, en representación del querido Newell. Entre augurios y despedidas, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Y si te retirás en Newell? Pensalo. La Bruja esa noche no pudo dormir. Temprano a la mañana estaba en la ruta camino a Rosario para sellar su regreso al Club del Parque. En la fecha 9 del torneo de AFA 65, Newell ganó 1-0 frente al clásico rival. El triunfo significó la salida de Jerónimo Díaz como entrenador. En la fecha siguiente, frente a Estudiantes en La Plata, Raúl Belén, La Bruja, salió al campo como número 10 y entrenador a la vez. En la fecha 11, el incansable alemán, Adolfo Celli, vuelve a hacerse cargo del primer equipo de Newell's Old Boys. Estuvo hasta la fecha 30 cuando se despidió de la dirección técnica, teniendo la tranquilidad junto a la Bruja Belén de haber cumplido nuevamente con Newell. Este paso por la primera del club en 1965 contó con el curioso detalle de compartir dupla con Sof, un exjugador, inexperto en la dirigencia técnica, que se colgaba de los árboles del parque en la añorada Tribuna Verde en los 1940 para ver los bailes de René Pontoni en Newell. Y en los 1960 arribó a Newell para iniciarse como entrenador y aprender de los grandes. Evidentemente eran otros tiempos y es inútil analizar el pasado con los prejuicios del presente. Sin dudas hoy sería inaceptable, pero demuestra el orgullo deportivo de los queridos maestros del viejo Newell's Old Boys. Caso único en Argentina de un club aún vigente en primera división que nace siendo escuela, allá por 1903. Se funda en 1884 con Isaac Newell en aquel sueño educativo y deportivo que fue el Colegio Comercial Anglo-Argentino. Y desde la institucionalización del querido club, Newell's Old Boys ha contado con maestros a lo largo de todos estos años. Y para dejarlo escrito, Adolfo Celli no trabajaba solo. Junto a él pasaron infinidad de compañeros, entrenadores, profes, masajistas, kinesiólogos, médicos, auxiliares, y sin un mango como es la realidad de cualquier escuela en Argentina, pero que la nuestra es el querido Newell's Old Boys, han dejado la vida por el crecimiento de la institución y han legado infinidad de enseñanzas para todos los que sueñan con llegar. Adolfo Celli, el querido alemán, llegó a cobrar cuotas en la administración del club cuando los tiempos apremiaban. Siguió elaborando informes y presentando carpetas en la oficina del club hasta que su corazón dijo basta. ¿Acaso en el ámbito de nuestro Parque Independencia, los 1000 duendes escondidos, testigos de tantas tardes de gloria, de sus glorias, al escaparse asombrados habrán pronunciado su nombre, repiqueteando una inesperada congoja para campanas doblando nerviosas y melancólicas, pergreneando el concierto para ese adiós que no sabe de retorno? Como yo pronuncio tu nombre, querido alemán, en los momentos apacibles en que acostumbro a recorrer feliz y nostalgioso todos sus rincones buscando detalles, colores y hasta olores que ya no están ni se advierten más. Y en ellos te siento y te presiento,
y hasta me parece escuchar tu voz que se pierde en el rumor que frasea el viento en las palmeras y eucaliptus del parque que nos identifica. Aquella tu inconfundible voz, ronquísima de ogro manso, inofensivo, que vuelve a golpearnos el corazón, transitando los recuerdos, a todos aquellos que compartimos contigo esta querida Casa Grande, que es nuestro estadio. Esta Casa Grande que era tuya, totalmente tuya por derecho afectivo y aún sigue siéndolo. Este es un extracto de Minuto 91, Fútbol lo que no se ve, de Hipólito Mario Parodi. En un acto de justicia leprosa desde el día 12 de octubre de 1968, el salón que se encuentra debajo de la tribuna del Palomar, donde hoy se desarrolla el Departamento de Cultura del Club Atlético Newell's Old Boys, lleva el nombre Adolfo Celli, espacio dedicado a la honra y gloria de tantos lepras que con sus esfuerzos y trabajo aportaron y aportan al crecimiento de la querida institución. Espacio donde todas las voces leprosas pueden expresarse y difundir sus obras. Espacio donde no deben olvidarse las raíces de la escuela de Isaac, cimiento fundamental del querido Newell's Old Boys, sueño de los exalumnos y socios fundadores del club. Salud, alemán. Newell's Old Boys no te olvida. Que tus años dedicados a nuestra querida institución no hayan sido en vano depende de todos los leprosos. De pie, de pie. En mayo de 2017 se hizo nuevamente justicia leprosa cuando desde la visera flamearon en banderas glorias de Newell's Old Boys, entre ellos Adolfo Celli. Colosal iniciativa. Adolfo Celli jugó 123 partidos marcando 8 goles y obteniendo 4 títulos. Lo apodaban el alemán. Dejó una huella imborrable en las décadas 40 y 50 siendo el técnico con más partidos dirigidos, formando grandes jugadores leprosos. Llegó a vivir debajo de la tribuna Palomar y hasta se lo podía ver cobrando las cuotas del club.